En lo profundo de la mente masculina, más allá de las máscaras y apariencias, yace un espacio oscuro donde los deseos verdaderos toman forma. No son simples impulsos, son corrientes ocultas que fluyen silenciosas, revelando anhelos de fuerza, conexión y vulnerabilidad. Cada sombra y cada destello de luz en este mundo interior comunica lo que la conciencia aún no puede nombrar. Jung nos recuerda que mirar este abismo no es temer, sino observar con atención, descubriendo la complejidad de lo que un hombre realmente desea en la intimidad. Este breve encuentro con la oscuridad prepara el camino para explorar los fragmentos del deseo masculino, donde la fuerza y la fragilidad coexisten y donde la verdadera intimidad se revela más allá del cuerpo, en la totalidad del ser. En la penumbra de la conciencia masculina, el hombre se enfrenta a un fenómeno que es a la vez familiar y desconcertante: su propio reflejo fragmentado. No se trata únicamente de un espejo físico que devuelve su apariencia externa, sino de un espejo simbólico que refleja la complejidad de su mundo interior, ese espacio donde el deseo se entrelaza con la duda, la ansiedad y la necesidad de conexión. Cada fragmento de este reflejo revela algo diferente. Uno muestra la fuerza bruta de su sexualidad, otro refleja la necesidad de intimidad emocional y otro evidencia la vulnerabilidad que rara vez reconoce, incluso ante sí mismo. Estos fragmentos no son estáticos, mutan con cada pensamiento y emoción, recordándole que el deseo masculino no es lineal ni simple, sino un entramado de fuerzas contradictorias que coexisten y se influyen mutuamente. Jung señala que los hombres suelen proyectar sus deseos internos en figuras externas, en la pareja, en la fantasía o en objetos simbólicos que representan la realización de su anhelo. Sin embargo, estas proyecciones son ilusorias. La verdadera comprensión de lo que un hombre desea requiere mirar hacia adentro, enfrentar los fragmentos del espejo, reconocer cada pieza sin juzgarla y aceptar que incluso los deseos más oscuros forman parte de su humanidad. El fragmento que refleja vulnerabilidad puede provocar incomodidad, pero también es un recordatorio de que el deseo masculino no puede reducirse a impulsos superficiales o sexuales. Existe un anhelo profundo de reconocimiento, aceptación y conexión emocional. La fuerza del deseo se suaviza ante la necesidad de ser visto y comprendido en su complejidad. Cada hombre que enfrenta su reflejo fragmentado se enfrenta también a la paradoja de la fortaleza y la fragilidad coexistiendo en un mismo ser, recordándole que la verdadera intimidad requiere coraje, autoconciencia y honestidad. Con el tiempo, los patrones entre los fragmentos empiezan a revelarse. Lo que al principio parecía caos comienza a mostrar sentido. Los deseos masculinos están estructurados por principios psicológicos y arquetipos que trascienden la experiencia individual. Cada fragmento se ilumina con sombras arquetípicas: el amante, el héroe, el sabio y la figura paternal, entrelazados en un escenario psicológico complejo. El espejo fragmentado se convierte entonces en guía. Confrontar estos fragmentos permite que el hombre aprenda a reconciliar sus impulsos y comprender que el deseo es un lenguaje simbólico que comunica necesidades profundas, muchas veces inarticuladas, que buscan expresión y conexión. Finalmente, el hombre descubre que el deseo no es solo un impulso físico, sino una puerta hacia el autoconocimiento y la transformación. Cada sombra y cada destello de luz interior revela la riqueza de su mundo interno. La intimidad deja de ser un acto externo y se convierte en un viaje interno, silencioso y hipnótico, hacia la comprensión de lo que significa ser hombre y desear con autenticidad. Después de enfrentarse al espejo fragmentado, el hombre se encuentra ahora frente a un abismo profundo, un espacio que no es físico, sino psicológico y simbólico. Este abismo representa la complejidad de sus deseos, aquellos que rara vez se atreven a nombrar o reconocer. Cada sombra que se desliza en su periferia, cada susurro de emoción reprimida es un reflejo de lo que habita en lo más íntimo de su psique. Jung nos enseña que este abismo no es un lugar de peligro,
sino un territorio esencial para el autoconocimiento. Es allí donde los deseos se revelan en su forma más cruda, más auténtica y más contradictoria. Al mirar dentro del abismo, el hombre percibe que su deseo no es lineal. No existe una única pulsión que lo guíe, sino un entramado complejo de fuerzas que coexisten. El impulso de conquista y de posesión se entrelaza con la necesidad de conexión emocional, y la fortaleza se mezcla con la vulnerabilidad. Cada emoción tiene su propio ritmo y su propia intensidad. La ira puede surgir junto a la ternura. El impulso sexual puede coexistir con un anhelo de comprensión. La autosuficiencia se entrelaza con la dependencia. Reconocer esta coexistencia es el primer paso hacia una intimidad auténtica, pues muestra que el deseo masculino no puede reducirse a lo físico ni a lo superficial. Dentro de este abismo emergen arquetipos que moldean la experiencia del hombre. El amante, representando la pasión y la conexión, aparece como una figura luminosa que guía hacia el reconocimiento emocional. El héroe, con su fuerza y necesidad de control, recuerda la presión cultural y personal por demostrar valía y dominio. La figura del sabio ofrece reflexión, paciencia y entendimiento de la complejidad interior. Y la figura paternal, a veces ausente o distorsionada, refleja la búsqueda de aprobación y seguridad que el hombre aún persigue en su vida. Cada arquetipo no es externo, sino proyección de capas internas que deben ser integradas para alcanzar un equilibrio entre deseo y autoconciencia. Mientras el hombre desciende en este abismo, las sombras se hacen más densas y las emociones más intensas. Los miedos surgen como fantasmas, el temor a la vulnerabilidad, al rechazo, a no ser comprendido. Cada miedo es una puerta hacia el autoconocimiento. Jung señala que enfrentar estas sombras no significa eliminarlas, sino comprender su origen y función. La agresión reprimida puede indicar inseguridad. La necesidad de control puede reflejar miedo a la pérdida. La desconexión emocional puede surgir de heridas pasadas. Al comprender estas dinámicas, el hombre comienza a ver sus deseos no como amenazas externas, sino como señales de su mundo interior, como guías que apuntan hacia áreas que requieren atención, aceptación y cuidado. En la penumbra del abismo, la sensualidad también se transforma. Ya no es simplemente un impulso físico, sino un lenguaje simbólico que comunica necesidad, deseo y anhelo de cercanía. Cada gesto, cada pensamiento y cada fantasía se entrelazan con emociones más profundas: la nostalgia, la protección, el miedo y la ternura. El deseo masculino se revela como un mapa interno, donde cada impulso es una clave para entender la totalidad del ser. Reconocer y aceptar estos impulsos permite que la intimidad deje de ser un acto mecánico y se convierta en un diálogo silencioso, profundo y revelador. Además, el abismo no es estático, cambia y se transforma con cada introspección. Algunas sombras se vuelven más densas, otras se disipan en luz tenue. Las emociones se mueven como corrientes subterráneas, a veces violentas, otras calmadas. El hombre aprende que el deseo no es un estado fijo, sino un flujo dinámico que refleja la complejidad de su existencia y la interacción constante entre fuerza y fragilidad. Esta comprensión es liberadora. Le permite dejar de juzgar sus impulsos y aceptarlos como parte de su humanidad. La integración de estos elementos lleva al hombre hacia un nuevo nivel de autoconciencia. Comprende que la verdadera intimidad no es solo física, sino una danza entre mostrar y esconder, entre fuerza y vulnerabilidad, entre control y entrega. Solo al reconciliar estos opuestos puede acercarse a otros con autenticidad, creando vínculos que reflejen su totalidad interior. La intimidad auténtica surge cuando el hombre puede sostener su deseo y su sombra simultáneamente, cuando la pasión y la comprensión coexisten y cuando la fuerza se equilibra con la apertura emocional. Finalmente, el abismo revela que el deseo masculino es multidimensional y profundamente simbólico. No es solo un impulso biológico, sino un mapa de sus necesidades más profundas: ser visto, comprendido, aceptado
y amado. Cada sombra y cada luz dentro de él son mensajes que, cuando se leen con honestidad, abren la puerta a relaciones más sinceras y profundas. El hombre que se atreve a explorar su abismo interior descubre que la intimidad comienza por dentro, con el reconocimiento de sus propias complejidades, y que el deseo verdadero nace de la integración consciente de todas sus capas internas. Después de haber descendido en el abismo de su sombra y enfrentado las múltiples capas de sus deseos y temores, el hombre empieza a comprender que la verdadera intimidad trasciende lo físico. Lo que anhela no se limita a la carne ni a la gratificación inmediata. Existe una dimensión más profunda, invisible, donde el deseo se entrelaza con la necesidad de conexión emocional, de reconocimiento y de aceptación plena. Jung nos recuerda que el ser humano está compuesto de arquetipos y sombras que guían en silencio sus impulsos más íntimos. Para el hombre, esta dimensión es especialmente compleja. La fuerza, la vulnerabilidad, la pasión y la necesidad de comprensión conviven en un delicado equilibrio. A medida que reflexiona sobre estos impulsos, comienza a distinguir entre el deseo superficial, que busca satisfacción rápida y efímera, y el deseo auténtico, que se manifiesta como una necesidad de comunión profunda con otro ser. Cada gesto, cada mirada y cada palabra cobran un significado mucho más intenso. Lo que antes era simplemente atracción física, ahora se percibe como un lenguaje simbólico, un diálogo silencioso en el que cada acto revela capas del interior masculino. La intimidad se convierte en un espejo donde se reflejan tanto la fuerza como la fragilidad, tanto la autonomía como la necesidad de cercanía. En este proceso, los arquetipos internos siguen desempeñando un papel central. El amante representa la pasión y el deseo de unión. El héroe refleja la fuerza y la capacidad de protección. El sabio aporta reflexión y autoconocimiento. Y la figura del protector o guía recuerda la búsqueda de seguridad emocional y comprensión. Cada arquetipo no es un ideal a imitar, sino un espejo que permite al hombre entender sus impulsos y necesidades más profundas. Ignorar estos símbolos internos conduce a relaciones superficiales o conflictivas, mientras que integrarlos permite que la conexión con otros seres se vuelva auténtica y significativa. Mientras se adentra en esta comprensión, el hombre enfrenta otra realidad, el miedo a la vulnerabilidad. Mostrar su verdadero yo, con todas sus sombras y contradicciones, implica riesgo. El rechazo, la incomprensión o la crítica son posibilidades siempre presentes. Y sin embargo, el verdadero deseo masculino surge cuando se atreve a exponerse. La intimidad genuina requiere valentía, no solo en el acto físico, sino en la capacidad de mostrarse sin máscaras, de aceptar la propia complejidad y de invitar al otro a hacer lo mismo. Este acto de valentía no es impulsivo ni mecánico, es un compromiso consciente con la autenticidad. El hombre también aprende que la intimidad trasciende los momentos compartidos. Se encuentra en los silencios compartidos, en la empatía, en la capacidad de percibir los matices del otro sin juicio. La verdadera conexión se manifiesta en la sincronía de emociones y pensamientos, en la sensibilidad para reconocer deseos y necesidades no expresadas. Cada encuentro, cada interacción, se convierte en un reflejo de su propio mundo interno, un espacio donde el deseo no es posesión ni dominio, sino reconocimiento y resonancia emocional. Además, la introspección revela que el deseo masculino auténtico no es lineal ni constante. Fluctúa con el tiempo, influido por emociones, experiencias pasadas, heridas y aprendizajes. La pasión puede surgir con intensidad, pero también puede ser sutil y contemplativa. La necesidad de cercanía puede ser urgente, pero también pausada y reflexiva. Esta comprensión permite al hombre abrazar la complejidad de su deseo, evitando frustraciones y conflictos innecesarios, y cultivando relaciones más profundas y armoniosas. Finalmente, el capítulo concluye con la idea de que la verdadera conexión más allá del cuerpo es un viaje hacia la integración interna. El hombre que logra aceptar sus sombras, reconocer sus arquetipos y enfrentarse a sus miedos,
descubre que la intimidad no es un fin, sino un proceso continuo. Cada relación, cada encuentro, se convierte en una oportunidad para explorar su mundo interno, para crecer y para conectar de manera auténtica. El deseo masculino, entendido en esta profundidad, es un mapa de autoconocimiento y autenticidad, donde la fuerza, la vulnerabilidad, la pasión y la empatía se entrelazan para crear relaciones significativas y genuinas. A medida que el hombre avanza en la comprensión de su mundo interno, comienza a enfrentar una de las tensiones más profundas de su psique, el conflicto entre el control y la entrega. Durante siglos, la sociedad ha enseñado al hombre a valorar la fuerza, la autonomía y la capacidad de dominar su entorno. Sin embargo, en la intimidad, estas cualidades, tan admiradas externamente, pueden convertirse en barreras internas. Jung nos recuerda que la sombra no es enemiga, es una guía. Reconocer cómo el deseo de control se manifiesta en la intimidad es un paso crucial para integrar las partes reprimidas de la psique y permitir una conexión auténtica con el otro. El control se manifiesta de diversas maneras, en la necesidad de liderar la interacción, en la planificación meticulosa de cada gesto, en la expectativa de que sus deseos y normas sean respetados sin resistencia. Este impulso, si bien surge de un deseo de seguridad y autoafirmación, puede generar tensiones invisibles. La entrega, por otro lado, implica vulnerabilidad, apertura y confianza. Requiere soltar el poder de la planificación y aceptar el riesgo de ser afectado por el otro, de ser transformado por la experiencia compartida. La intimidad verdadera se encuentra en la dialéctica entre estas fuerzas, donde el hombre aprende a equilibrar la fuerza con la sensibilidad. En este espacio de tensión, los arquetipos vuelven a jugar un papel fundamental. El héroe lucha por mantener el control, reflejando la necesidad de fuerza y autoafirmación. El amante, en cambio, invita a la entrega, recordando la importancia de la pasión, la empatía y la conexión emocional. El sabio actúa como mediador, proporcionando discernimiento y reflexión, mientras que el protector interior reconoce cuándo es seguro confiar y cuándo es necesario mantener límites. Esta interacción de arquetipos internos crea un escenario dinámico donde la integración de control y entrega se convierte en un aprendizaje continuo. El conflicto también se refleja en la expresión del deseo físico y emocional. La pulsión sexual puede intensificarse cuando el control es rígido, generando tensión y ansiedad, mientras que la entrega permite que el deseo fluya con naturalidad, transformando el encuentro en un acto simbólico de comunicación profunda. Jung sugiere que el deseo masculino no se limita a la gratificación física, sino que se enriquece cuando se reconoce como un lenguaje emocional que refleja necesidades internas, vulnerabilidades y aspiraciones de conexión. Además, este conflicto se profundiza por las heridas y experiencias pasadas. Rechazos, traiciones o incomprensiones anteriores refuerzan la tendencia a controlar, como mecanismo de defensa. La intimidad se convierte en un terreno donde las inseguridades pueden manifestarse sutilmente, a través de gestos, actitudes o expectativas implícitas. La conciencia de estas dinámicas es esencial para que el hombre pueda transformar la tensión entre control y entrega en un flujo armonioso, permitiendo que la intimidad sea un espacio seguro y auténtico. La integración de control y entrega no ocurre de manera inmediata. Requiere observación, paciencia y disposición para enfrentar la incomodidad que surge al soltar las estructuras rígidas y abrazar la vulnerabilidad. Cada acto de entrega consciente fortalece la conexión, profundiza la confianza y abre nuevas posibilidades para la expresión del deseo. La intimidad, entonces, se convierte en un espejo donde el hombre puede observar su capacidad de equilibrar fuerza y sensibilidad, dominación y apertura, acción y receptividad. Finalmente, este capítulo revela que la verdadera maestría en la intimidad masculina no reside en el control absoluto ni en la entrega total, sino en la danza entre ambos. El hombre que logra reconocer sus impulsos,
enfrentar sus miedos y equilibrar sus arquetipos internos, descubre que la pasión y la conexión no son opuestas, sino complementarias. Cada encuentro íntimo se convierte en una oportunidad para explorar, comprender y celebrar la complejidad de su deseo, creando relaciones profundas, significativas y transformadoras. Al avanzar en el viaje del autoconocimiento, el hombre comienza a enfrentarse a la dimensión más profunda de su intimidad, la integración de la sombra. Jung nos enseña que la sombra no es simplemente aquello que se oculta o se reprime. Es una fuente de energía, deseo y creatividad que, si se reconoce y se integra, transforma la experiencia del deseo masculino en algo auténtico y liberador. La sombra alberga miedos, frustraciones, impulsos reprimidos y también potenciales inexplorados. Ignorarla conduce a relaciones superficiales, conflictos internos y ciclos de insatisfacción, mientras que su aceptación permite que el deseo se manifieste de manera consciente y plena. El primer paso en esta integración es el reconocimiento. El hombre debe observar sus impulsos más oscuros sin juicio, comprendiendo que cada deseo, cada emoción intensa o incluso cada miedo tiene un significado simbólico. La sombra se revela en los celos, en la ira, en la compulsión por controlar, pero también en la búsqueda intensa de conexión, de aceptación y de sentido. Jung sostiene que aquello que se reprime en la oscuridad del inconsciente siempre busca expresarse. El verdadero poder radica en permitir que emerja bajo la luz de la conciencia. Una vez reconocida, la sombra se convierte en guía. Los impulsos, antes confusos o aparentemente contradictorios, encuentran su lugar dentro de la psique, equilibrando la fuerza con la sensibilidad, el control con la entrega, la acción con la contemplación. El deseo masculino, al integrarse con la sombra, deja de ser un simple impulso físico y se transforma en un lenguaje simbólico que comunica necesidades, anhelos y vulnerabilidades profundas. Cada encuentro íntimo se convierte en un espejo donde se reflejan tanto la fortaleza como la fragilidad, la pasión como la ternura, la independencia como la necesidad de cercanía. La integración también requiere confrontar la dualidad de poder y sumisión, un tema recurrente en la experiencia masculina. Al aceptar sus sombras, el hombre comprende que la verdadera fortaleza no se manifiesta en la dominación, sino en la capacidad de equilibrar sus impulsos internos, de actuar con conciencia y de entregarse sin miedo. La sumisión consciente, entendida como confianza y apertura, no es debilidad, sino un acto de valentía y autoconocimiento. La intimidad, entonces, deja de ser un juego de roles o de máscaras y se convierte en un espacio de autenticidad, donde la comunicación emocional y física se entrelazan de manera simbólica y significativa. Además, la integración de la sombra transforma la percepción del deseo femenino. Al comprender sus propios impulsos, el hombre desarrolla empatía y sensibilidad hacia el mundo interior del otro, reconociendo que la intimidad es un diálogo bidireccional. No se trata de imponer necesidades ni de satisfacer impulsos mecánicos, sino de sintonizarse con el flujo emocional, simbólico y espiritual que emerge en la relación. Cada gesto, cada mirada y cada suspiro se convierten en señales que reflejan la profundidad de la conexión y la autenticidad del deseo compartido. Finalmente, este capítulo revela que el deseo auténtico surge cuando el hombre ha logrado reconciliar sus opuestos internos, fuerza y vulnerabilidad, control y entrega, luz y sombra. La intimidad se transforma en un acto consciente de comunicación profunda, un espacio donde la pasión y la ternura coexisten, donde el placer físico se entrelaza con la comprensión emocional y donde la relación con el otro se convierte en un reflejo del viaje hacia la integración interna. La sombra deja de ser un obstáculo y se convierte en fuente de energía, creatividad y autenticidad, permitiendo que cada encuentro íntimo sea un acto de autoexploración, crecimiento y conexión genuina.